Vale, en el video pasado nos dimos cuenta que una tabla normalmente, ojo, tiene un identificador, y este nos sirve para justamente hacer eso, identificar esa fila, esa row en inglés. Resulta que ese identificador o esa columna que nos permite identificar esos registros tienen un nombre, tienen una clasificación y no son al azar. Por lo tanto, el concepto más importante que debes tener en cuenta y que debes comprender al 100% es el de primary key o clave primaria o clave principal. ¿Por qué? Te lo explico. Esa primary key, primero, tiene que ser única e irrepetible. No puede ser que una fila tenga uno, se identifique con uno y que la segunda fila también se identifique con uno. No se puede, ya que no sería un identificador, literalmente. No puede ser null o nula, siempre tiene que existir y tampoco nunca cambia. Es un registro que no está relacionado a cambios. No hay ningún tipo de consecuencia que podamos realizar que lo cambie. Eso sería una muy mala práctica. Por lo tanto, 3 condiciones. Tiene que ser única y irrepetible, no puede ser nula y nunca cambia. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos esta tabla que está aquí, que es una tabla de estudiantes, justamente. Tenemos primer nombre, un apellido y tenemos una fecha de nacimiento. Por lo tanto, tenemos una primary key, una clave principal muy sencilla, que se llama ID del estudiante y cada uno de los estudiantes está identificado por un número. Uno, 2 y 3. Sencillo, muy sencillo. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? ¿Cómo podemos es que es sencillo, efectivamente lo es. Ahora bien, cuando hablamos de varias tablas, cuando hablamos de un sistema complejo de bases de datos, esto tenemos que pensarlo, crearlo y tenemos que estructurarlo de una forma que lo podamos entender. Y para esto son los conceptos, ¿vale? Ok, tenemos también algo que se llama una surrogate key. También se le conoce como clave sustituta o clave artificial. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de empleados utilizando una surrogate key y que es autoincremental. Tenemos el nombre, tenemos un número, esto de SSN es un número de seguro social y tenemos un email. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un ID, una columna ID, también tenemos uno, 2 y 3. Y tú en este momento estás pensando, ok, tenemos una primary key, una clave principal y también tenemos una surrogate key, una clave sustituta. Resulta que una clave sustituta se puede utilizar como clave principal, pero no todas las claves principales son una clave sustituta. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos una surrogate key, esta clave sustituta, lo que hacemos en esta columna es que en nuestro gestor de base de datos podemos utilizar un UID, que es un identificador universal único. Por lo tanto, le indicamos a esta tabla que cada vez que agreguemos un registro nuevo, se autoincremente este valor que está aquí. Vamos a agregar un nuevo empleado, por ejemplo, Luis, número de seguridad social e email. ¿Qué hace esta tabla? Esta tabla automáticamente aumenta en esta columna y ahora podemos identificar a esa fila con un número 4. ¿Qué pasa? A esta surrogate key la podemos, la podemos utilizar como una clave principal. Ahora bien, ¿por qué te comento yo de por qué una clave principal no siempre es una clave sustituta o una surrogate key? ¿Qué está sucediendo allí realmente? Resulta que hay otro concepto que debemos conocer, que es el de natural key o clave natural. Aquí tenemos otra tabla de empleados usando una clave natural como primary key.
o como clave principal. Tenemos una columna de seguro social, tenemos un nombre, tenemos un email. ¿Qué pasa? La clave natural es, por ejemplo, cuando teníamos el ejemplo de los estudiantes, o en este caso, tenemos un nombre, tenemos un apellido, tenemos una edad, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? El nombre de los estudiantes se puede repetir. El apellido de los estudiantes se puede repetir y la edad de los estudiantes se puede repetir. Ahora bien, cuando hablamos de clave natural, nos referimos a un valor que tengamos allí que no es repetible, que es único, que no es nulo. Por lo tanto, la podríamos utilizar como clave principal, una de estas claves naturales, porque naturalmente en el entorno, en el contexto en el cual estamos trabajando y estamos obteniendo esos datos, para realizar nuestra base de datos, para realizar nuestra estructura de base de datos, uno de estos valores naturales, como por ejemplo el email o el número de seguro social, o muchos países se le conoce como DNI, aquí en Venezuela se le conoce como cédula, son números únicos que tiene cada persona. Por lo tanto, es único y irrepetible, no es nulo, y también, bueno, lo podemos ver aquí, nunca cambia, porque tú no cambias tu DNI, ¿cierto? Siempre va a ser tu DNI para toda la vida. Por lo tanto, es una clave natural que nuestro mismo entorno, nuestro mismo contexto, naturalmente nos los da. Por lo tanto, es una clave natural que podemos utilizar como clave principal. Por lo tanto, podríamos, escúchame bien, podríamos utilizar una clave natural para poder identificar esa fila o ese registro en el cual estamos trabajando. Genial. Ahora bien, ¿qué pasa? Fíjate este último ejemplo, que es una clave compuesta. Es una clave naturalmente compuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, bueno, tenemos una tabla de inscripciones de cursos donde la primera key es una combinación de dos columnas. Fíjate, tenemos el ID del estudiante, el ID del curso o materia de inscripción y tenemos una fecha. Por lo tanto, ¿qué se hace? Bueno, podemos utilizar este valor, vamos a sentarnos en la primera fila, podemos utilizar este valor que está aquí y este valor que está aquí, y de forma compuesta, es decir, unida, podemos utilizarlos como una clave principal o una primary key. Qué genial. Ahora bien, esto es una recomendación basado en la experiencia, basado en ver, en estar tanto en esta industria. ¿Qué pasa con la clave compuesta? Por ejemplo, que no la veo y puede malinterpretarse, porque una persona desde afuera podría decir, bueno, pero yo tengo aquí un ID del estudiante, esto podría ser fácilmente la clave principal, o podría ser esta que está aquí, este ID del curso. Ah, ok, pero ya va, esta es una tabla donde de descripciones. Por lo tanto, ok, yo puedo utilizar esta, o podríamos crear una columna que se llame inscripción, ID de la inscripción, y que la podamos identificar, por ejemplo. Y a esa columna que tenemos allí, le podemos, la podemos utilizar como una clave sustituta, es decir, le podemos indicar que esto se autoincremente de forma automática, la podemos utilizar como una clave sustituta que por lo tanto va a ser nuestra clave principal. O podemos manualmente, mira, ¿sabes qué? Esto lo vamos a llamar, ojo que los nombres son solo ejemplos. Esto lo vamos a llamar inscripción, identificación de la inscripción, y agregamos una nueva columna. Esta inscripción manual eh, es única, es irrepetible, no es nula, nunca se cambia, y por lo tanto hemos creado a nuestra conveniencia una llave principal. Por lo tanto, una clave principal o una llave principal. Ok, por lo tanto, ¿qué son todos estos conceptos que estamos viendo en este momento? Candidatos o una forma de encontrar nuestra clave principal que nos va a permitir
identificar los registros o cada registro de las tablas con las que estamos trabajando. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer, o mejor dicho, cómo podemos relacionar todos estos conceptos con otras tablas? Eso es lo que vamos a ver en el próximo video.